Hermanos, Dios los bendiga. Hoy estamos felices porque el Señor nos ha dado una oportunidad más para adorarlo, para agradecerle, para alabarlo. El Señor ha sido bueno con nosotros y en esta mañana los animo para que estemos rindiendo nuestro corazón delante de Él, para que estemos ofreciéndole nuestra adoración en esta mañana que el Señor nos regala. Gracias a Dios porque podemos oír su palabra, porque podemos estudiarla. Hay muchos lugares donde no es permitido, pero el Señor nos da a nosotros ese privilegio. Quiero animarlos y también quiero compartirles un versículo bíblico que dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Este versículo a mí me gusta mucho y lo he creído siempre, y he creído que Dios siempre ve la intención de nuestro corazón cuando vamos a orar, y por eso Él nos pide que nosotros cuando oremos tengamos comunión con Él íntima, y que a solas, con un corazón sincero, podamos dirigirnos hacia Él. Amén. Entonces, Él siempre va a ver la intención de nuestro corazón, pero también Él promete que eso que hagamos para Él, el Señor lo va a recompensar. Dios los bendiga. Y poder para
para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en él hay salvación. Nadie es como él, oh grandioso, es el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A él sea la gloria y el poder, todo es de él y para él. A él sea la gloria y el poder, todo es de él. Y para él es el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos, te Jesús pagó el precio por nosotros y nos justificó ante el Padre. Hoy podemos decir, Él es nuestro Salvador. Canta con nosotros esta alabanza. Te adoramos, Rey. Majestad, gloria a nuestro Rey, su poder infinito es Salvador. Tenemos libertad, Él nos perdonó, Él es fiel. Gloria a nuestro Dios por amor, Él nos rescató, Salvador. Tenemos libertad, Él nos perdonó. Te adoramos, te exaltamos, Rey. Honra y gloria sean dadas al Cordero de Dios. Santo y sublime eres el Señor.
reinas con justicia, reinas con poder, eres Dios de nuestras vidas, somos fruto de tu amor, nuestro Salvador. Majestad, gloria a nuestro Rey soberano, infinito y Salvador. Tenemos libertad, Él nos perdonó, Él es fiel. Gloria a nuestro Dios por amor, Él nos rescató, Salvador. Tenemos libertad, Él nos perdonó. Te adoramos, te exaltamos, Rey. Honra y gloria sean dadas al Cordero de Dios. Alto y sublime eres el Señor, poderoso, invencible. Somos fruto de tu amor, nuestro Salvador. Reinas con justicia, reinas con poder, eres Dios de nuestra vida, somos fruto de tu amor, nuestro Salvador. Hoy vamos a adorar al Santo, al merecedor de toda gloria y de toda honra. Como iglesia unimos nuestras voces para levantar su nombre. Tú eres santo, Dios de gloria, Dios de gloria. Dios de toda majestad. Vamos, levántalo. Tú eres santo, Dios de gloria, Dios de toda majestad. Toda majestad. Tú eres santo, Dios de gloria, Dios de toda majestad. Tú eres santo, Dios de gloria, Dios de toda majestad. Tú eres santo, Dios de gloria, Dios de toda majestad. Tú eres santo, Dios de gloria, Dios de toda. Vamos, majestad. levanta tu voz y declara: Tú eres santo, Dios de gloria, Dios de toda majestad. Tú eres santo, Dios de gloria, Dios de toda majestad. Alto y sublime eres el Señor, poderoso, invencible. Somos fruto de tu amor, nuestro Salvador. Reinas con justicia, reinas con poder, eres Dios de nuestras vidas, somos fruto de tu amor, nuestro Salvador. Alto y sublime eres el
Bueno, sean todos ustedes bienvenidos a la ceremonia de graduación del segundo semestre del año 2020 de la Escuela EFI de la Iglesia Cruzada Cristiana Árbol de Vida. Felicitaciones a los graduandos por este logro alcanzado. Vamos a dar inicio a esta ceremonia. Les invito a ponernos de pie, vamos a hacer una oración. Dispongamos nuestro corazón a nuestro Padre Celestial. Vamos a dar inicio a través de la oración. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que has dispuesto, Señor, que nos has permitido estar vivos, sanos y reunidos en esta alegría el día de hoy para reunirnos en este acto de graduación de esfuerzos, sacrificios, de esmero, de conocer aún más tu palabra, de aprender aún más de ti, Señor. Gracias por todo lo que tú has podido transmitir a través de nuestros maestros de Escuelas EFIS a estos nuevos estudiantes graduándose el día de hoy. Gracias, Padre Celestial, por un día más de bendiciones bajo tu presencia en nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Quiero invitar a nuestra hermana Lady Beltrán, nos va a dar un mensaje el día de hoy, entonces los dejo en compañía de ellas. Hoy es un día de mucha felicidad, de mucha alegría para nosotros como congregación también, agradecidos con el Señor porque les ha permitido culminar este semestre de Escuelas EFI. Algo que debemos saber es que a pesar de la pandemia, a pesar de las dificultades, a pesar de que se cerró nuestra congregación, la iglesia siguió abierta, ¿cierto? Entonces debemos saber de que la iglesia es un cuerpo vivo, ¿sí? Nosotros estamos siempre avanzando y esto es una muestra de que nosotros estamos avanzando en el Señor, ¿sí? Entonces le damos gracias primeramente a Dios por su fidelidad. Y porque pues aquí están las personas que ponen su mano en el arado y no miramos atrás. Amén. Antes de dar inicio con la enseñanza, quiero hablar acerca de las escuelas EFI. Entonces, cuando nosotros hablamos de las escuelas EFI, estamos hablando de las escuelas de formación integral. Es la metodología como tal que tiene la Iglesia Cruzada Cristiana como ruta de crecimiento de cada creyente. Entonces, algo muy importante es que como Iglesia Cruzada Cristiana tenemos una misión, tenemos una visión en la cual todos trabajamos como un cuerpo vivo. Entonces,
nosotros como equipo de madurez y como escuelas hacemos parte también de esa visión y de esa misión. Entonces, me gusta mucho, les voy a nombrar la visión y la misión de la Iglesia Cruzada Cristiana, para que nos identifiquemos en qué parte estamos nosotros, ¿listo? Entonces, la visión es desarrollar un avivamiento espiritual permanente que genere crecimiento integral. Y las escuelas son escuelas de formación integral. Entonces, nosotros hacemos parte de ese crecimiento integral en las personas para la gloria de Dios. O sea, esto quiere decir que no solamente es una parte de nosotros, sino que en todo nuestro ser queremos ser obedientes a la palabra de Dios para su gloria. Dentro de la misión de la Iglesia Cruzada Cristiana, dice que somos una comunidad viva, sin ánimo de lucro, que proclama, practica y enseña el Evangelio de fe y poder, formando discípulos para nuestro Señor Jesucristo. Y ahí entramos nosotros, quien es el único mediador entre Dios y los hombres, con el fin de bendecir a Colombia y a las naciones. Entonces, dentro de la misión, el proceso de Escuela CEFI es formar esos discípulos para Cristo. Amén. Cuando hablamos de las escuelas CEFI, estamos hablando como tal de un centro de enseñanza. Cuando, mire, dice que el término escuela se deriva del latín eschola, bueno, y se refiere al espacio al que los seres humanos asisten para aprender. Entonces, en este caso, las escuelas están diseñadas para proporcionar conocimientos básicos de la doctrina cristiana y fundamentos bíblicos. Ese es el propósito de las escuelas, colocar esos fundamentos en cada uno de nosotros. Entonces, también crear bases doctrinales de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Listo? Cuando hablamos, para los que nos escuchan desde sus casas, cuando hablamos de las escuelas EFI, las personas que están aquí reunidas conmigo se gradúan de nivel 1, que es Mi Nueva Vida. Son todos los conocimientos, las enseñanzas bíblicas para aceptar al Señor Jesús como Señor y Salvador. Nos enseñan también qué es el bautismo, qué es el nuevo nacimiento, qué es la Biblia, quién es Dios, ¿sí? Está también Creciendo en mi Fe, que es nivel 2, da una guía completa para una relación íntima con el Señor. Entonces, también aquí habla acerca de lo que es romper maldiciones, la sanidad interior. Nivel 3 es Desarrollando el propósito de Dios, que hace referencia a capacitar al creyente con las herramientas básicas para ganar personas para Cristo. Entonces, recordemos que el Señor nos ha llamado a ser discípulos. Entonces, nosotros como cuerpo vivo también vamos a aprender en este nivel acerca de evangelismo, de consolidación, de cómo aconsejar, de cómo ser un padre espiritual. Y nivel 4 ya es un líder de excelencia, que lo que hace es brindar como tal principios de liderazgo de la iglesia, teniendo en cuenta como base la intimidad con Dios. Entonces, en este nivel nos enseñan a cómo desarrollarnos también ministerialmente, cómo desarrollar nuestros dones. ¿Listo? Entonces, ese es como un recuento, así rápidamente, de lo que son las escuelas de formación integral y pues de cómo hacemos parte nosotros de la misión de la iglesia. Entonces, bueno, ya para dar inicio, ya como tal, a la enseñanza o al mensaje del día de hoy, vamos a comenzar con un pasaje. Si tienen sus Biblias, los que están en su casa pueden buscarlo. Vamos a ir a Filipenses 3:14. Bueno, entonces, ¿sí lo tienen ahí? ¿Sí? Bueno, Filipenses 3, bueno, vamos a leerlo desde el versículo 12 al 14. Dice, antes de leerlo, aquí el apóstol Pablo está hablando de que debemos gozarnos en el Señor. Y él comienza a decir de que, pues, como todas las cosas que él ha logrado, ¿cierto? Que él era celoso del evangelio, como tal, de defender como tal la palabra, que él era como tal nacido de la tribu de Benjamín. Se me olvidó en este momento.
Bueno, y pues que él era judío, y él comienza a decir como todo lo que él había logrado, lo que él había estudiado, pero dice que él lo tenía por basura, por amor al conocimiento de Cristo. Entonces, el apóstol Pablo comienza en Filipenses 3:12, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. El versículo 13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, ese pasaje es muy bonito porque el apóstol Pablo dice, a pesar de que he alcanzado muchas cosas, yo no pretendo haberlo alcanzado ya. Y nosotros debemos de siempre tener esa actitud, de que a pesar de que nosotros estemos avanzando y estemos dando pasos aún en nuestra formación en Cristo, nosotros nunca debemos decir que ya lo hemos alcanzado todo, ¿cierto? Porque siempre hay algo nuevo para aprender. Por más de que un líder o por más de que un pastor lleve muchos años de ministerio, siempre hay algo que aprender nuevo de parte del Señor. Y dice el apóstol Pablo, no que yo sea perfecto, sino que prosigo a ver si alcanzo aquello para lo que fui alcanzado por Cristo Jesús, dice él. Y dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Entonces, siempre nosotros siempre van a venir dificultades y ciertas cosas que quieren quebrantar nuestra fe, pero dice ciertamente olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Por eso nosotros cada día debemos ir en aumento, de gloria en gloria, debemos ir creciendo. Y ahora sí, ya para entrar en materia, vamos a ir al versículo base, vamos a ir a Mateo 13. Y el título de la enseñanza es ¿en qué clase de terreno te estás formando? Y me imagino que ya saben de qué parte vamos a hablar. Entonces vamos a ir a Mateo 13. Bueno. Entonces dice así, es la parábola del sembrador, bueno, muy conocida, y bueno, vamos a leerlo. Entonces, vamos a saltear algunos versículos, pero vamos a leerlo todo desde el 1 hasta el 13, ¿listo? Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60, cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, importante, le dijeron, ¿por qué le hablas por parábolas? Dicen, él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Vamos al versículo 16. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos porque oyen. De cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron.
Versículo 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y la hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce al 100, al 60 y al 30 por uno. Amén. Bueno, aquí hay varias cosas que debemos rescatar. Uno es que muchas veces decimos, ay sí, yo no soy de esa tierra que estaba junto al camino, o yo no soy de la tierra que estaba sembrada entre espinos, ¿cierto? Pero en algún momento todos pasamos por ahí, ¿cierto? Entonces, en algún momento los afanes de la vida ahogaron tal vez alguna palabra que a nosotros nos dieron, ¿cierto? Creo que no soy la única. En algún momento tal vez no entendimos la palabra y fuimos sembrados junto al camino, ¿cierto? Entonces, no importa de pronto en ese momento en donde estamos, sino también que nosotros nos estamos proyectando. Algo que quería resaltar con lo que leímos del apóstol Pablo es que él tal vez escuchó la palabra, pero pues fue infructuoso en su momento, ¿cierto? Antes de tener un encuentro con Jesús. Cuando él se encuentra con Jesús, la palabra comienza a dar fruto y él se convierte en esa buena tierra y comienza a hablar, comienza a discipular, comienza a formar iglesias, ¿cierto? Entonces, él se convirtió en esa buena tierra. Si vemos, por ejemplo, Judas estuvo siempre con el maestro y nunca fue una tierra fructífera. Entonces, algo que debemos saber es que podemos estar en este lugar y podemos tal vez escuchar las enseñanzas de Jesús, pero no ser buena tierra. Entonces debemos examinar en qué áreas de nuestra vida no estamos siendo buena tierra, ¿sí? Entonces, hoy recibí un mensaje de Osvaldo, y es en esos posts que manda por WhatsApp, y dice, asegúrese de que ustedes sean trigo y no cizaña, ¿cierto? Porque se parecen. ¿Sí? Si ustedes miran la parábola más adelante, dice que fue sembrado el trigo y que luego fue sembrada la cizaña, pero dice que no podían arrancar la cizaña porque se podía ir el trigo también. Entonces debemos tener cuidado porque la cizaña se puede parecer muchísimo al trigo y podemos parecer que creciéramos igual que el trigo y podemos llegar a ser cizaña. Entonces es importante que nosotros evaluemos eso. Importante es que dice que la multitud se acercó, dice que mucha gente se acercó para escuchar las palabras de Jesús, pero también dice que ellos no las entendieron, ¿cierto? ¿Por qué? Porque les hablaba por medio de parábolas. Y algo que quiero decir acá es que los discípulos, dice que se acercaron a Jesús, dice que ellos se acercaron a Jesús. Y dice así, dice, entonces acercándose sus discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él les dijo, porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos. Entonces, un verdadero discípulo, que es las personas en las que nosotros nos formamos acá en la iglesia, realmente se acerca para escuchar la palabra, para entenderla, ¿sí? Entonces, cuando nos acercamos, nosotros realmente damos un paso. Entonces, el que ustedes hayan comenzado las escuelas es un paso de fe que ustedes están dando para acercarse y para entender la palabra, porque ustedes quieren saber qué es lo que realmente dice la Biblia, ¿cierto? Entenderla, entender lo que Dios nos quiere hablar, lo que Dios nos quiere decir. Entonces, dice que el discípulo se acerca, no dice que el maestro se acercó a ellos. Él dio la palabra en general y yo lo comparo como cuando un evangelista o cuando el pastor da la palabra un domingo y suelta la palabra a todos, y el que se acerca es el que realmente recibe el entendimiento de la palabra de Dios.
Entonces, como discípulos, nosotros debemos de acercarnos. No podemos decir, ay, es que el pastor no me buscó, ay, es que el pastor dio una mala enseñanza, ay, es que el pastor no se hace entender o el líder no se hace entender, porque acá dice que los que se acercaron fueron ellos y dijeron, ven, maestro, no entiendo, por favor, me explica la palabra. Y dice el maestro, sí, para ustedes es dado a conocer los misterios del reino. Entonces, realmente eso pasa en nuestra vida. Y algo que nosotros debemos saber es que a través del proceso de nosotros vamos a pasar muchas situaciones donde vamos a estar débiles en la fe, donde realmente de pronto vienen consecuencias a causa de nuestro pecado. Tal vez nos desilusionamos de nosotros mismos. No sé si les ha pasado, pero yo a veces he tomado decisiones o he hecho cosas que yo digo, yo no esperaba que hiciera esto, ¿cierto? Tal vez los líderes, mis líderes pueden decir, uy, no esperábamos que de pronto respondiera de esta manera. Y yo creo que el rey David, cuando pecó y censó el pueblo, él diría, bueno, cuando lo censó, pues él pensaba que estaba haciendo bien, pero cuando viene y lo exhorta, él le dice al Señor, mire, tú has pecado, y él dice, sí, realmente he pecado, que hay en mi corazón, ¿cierto? Cuando eso pasa, nosotros no nos podemos desanimar, nosotros no nos podemos desanimar por todas estas cosas, porque sencillamente es parte del proceso. ¿A qué voy con esto? Porque mucha gente, tal vez que me está escuchando hoy, se aleja de la iglesia porque tal vez el pastor no lo buscó, porque tal vez los líderes no estuvieron pendientes de ellos. Y sí, tal vez tenemos muchas falencias, tal vez nos faltan muchas cosas por mejorar, ¿cierto? Porque tal vez las personas de la iglesia fueron duras, pero hoy quiero decirles que es parte del proceso. Si nosotros nos caemos, si nos desanimamos, somos de los que nos levantamos, somos de los que nos limpiamos el polvo y seguimos adelante, vamos avanzando. Entonces, es importante que nosotros miremos la actitud del discípulo. Y el discípulo es aquel que va adelante, el que va y busca, ¿sí? Entonces, vamos a mirar así rápidamente los 4 puntos. Y una tierra es la que está un terreno es junto al camino, ¿cierto? Sabemos que la semilla es la palabra de Dios y esa siempre es buena. Aquí vamos a evaluar, es el terreno. Junto al camino, explicación para la multitud. Aquí hay explicación para la multitud y explicación para el discípulo. Entonces, para la multitud, ¿qué les dijeron? Dice, una parte de la semilla cayó junto al camino, vinieron las aves y la comieron. ¿Qué entendieron? Nada, ¿cierto? Explicación para el discípulo. Yo creo que si a mí Jesús me dice eso, yo digo, no entiendo nada. Explicación para el discípulo. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Primer propósito de las escuelas EFI, explicar la palabra de Dios. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros entramos a las escuelas, ese es uno de los propósitos, que usted entienda la palabra de Dios, que usted tenga fundamentos, que usted diga, si yo me bautizo, ¿por qué me voy a bautizar? Que usted diga cómo está dividida la Biblia, qué es lo que cuenta la Biblia, cuál es la historia de la Biblia, ¿cierto? Que usted diga qué es un nuevo nacimiento, por qué es necesario compartir el evangelio. ¿Sí me voy a entender? Hay gente que dice, no, es que la fe es ciega. Y aunque la palabra dice que obviamente debemos creer a cosas que no vemos, no significa que sea ciega, porque nosotros tenemos un argumento para todo lo que hacemos, un argumento doctrinal, centrado en la palabra de Dios. Y algo que a mí cuando me dicen eso, yo digo, jamás mi fe es ciega, porque yo he sentido la presencia de Dios, yo he vivido lo que Dios ha hecho en mi vida, y eso nadie me lo puede quitar. Entonces, cuando realmente nosotros comenzamos a entender la palabra y a aplicarla en nuestra vida, es cuando realmente vivimos y podemos argumentar, podemos decir en quién realmente creemos, y el diablo no puede arrebatar esa palabra de nosotros. ¿Listo? No es malo no entender la palabra, no es malo.
Lo malo es que nos quedemos ahí y no busquemos explicación. Yo he escuchado a mucha gente que dice, uy, no, yo no leo la Biblia, porque eso uno acá lee a un Dios malo y acá a un Dios no sé cómo, ¿cierto? Y bueno, y acá cuentan una cosa y luego cuentan otra y yo no entiendo, ¿cierto? Entonces, no es malo no entenderla, porque los discípulos tampoco la entendieron. O sea, lo malo es quedarnos ahí y cuando viene el malo, pues sencillamente nos va a decir, no, venga, esto no es así como usted lo entendió y pues se va a llevar la palabra. Lo malo es que no nos acerquemos a buscar explicación. Segundo, el terreno de pedregales. Explicación para la multitud. Dice que es una parte de la semilla cayó donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. No entendimos. Explicación para el discípulo. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces, segundo propósito de las escuelas EFI, formar raíces. La palabra nos compara siempre con árboles, ¿cierto? Dice que, bueno, hay un salmo que dice que como árboles plantados junto a aguas de corriente, junto a aguas de corriente que da fruto a su tiempo y su hoja no cae. Entonces, bueno, así parafraseado. El propósito es que nosotros seamos esos árboles fuertes, ¿sí? Cuando un árbol es fuerte es porque sus raíces son profundas. Entonces, nosotros debemos entender que siempre hay nubes grises en nuestra vida, siempre van a haber también dificultades y que a nosotros no nos puede mover realmente lo que pueda pasar en nuestra vida, si hay persecución, si hay aflicción, ¿cierto? Entonces debemos de mantenernos en esa palabra. Algo que yo estaba leyendo y dice que el cactus, para mantenerse en el desierto, lo que hace es echar raíces, extenderlas para alcanzar a tomar los nutrientes. Y algo muy importante es que la raíz fija la planta en el suelo, también sirve para absorber del suelo la savia bruta y conducirla hasta el tallo y almacenar las sustancias de reserva. Entonces, cuando nosotros tenemos raíces fuertes, nosotros tenemos palabra almacenada en nuestra vida para cuando nosotros vamos a enfrentar situaciones, ¿sí? O sea, la palabra llega y de una vez no llega la situación o no llega la palabra cuando estamos enfrentando la situación. Hay palabra que nosotros tenemos almacenada y algo que debemos entender es que esa palabra comienza a dar fruto en medio de esa situación porque nosotros ya la hemos recibido. Recuerdo mucho que en una consejería con el pastor, yo le decía, pastor, yo no sé qué hacer en esta situación. Y yo decía, Dios no me habla. Y él me decía, Dios te ha hablado en otras ocasiones y así como te ha hablado en esas ocasiones, debes dirigirte en este momento. Y Él te está soltando para que camines de acuerdo a esa palabra que has recibido. Entonces, así pasa en nuestra vida. Nosotros necesitamos esas raíces realmente que nos permitan mantenernos fuertes, ¿listo? Nuestra fortaleza reside en cuanto aplicamos de la palabra de Dios y no podemos aplicar algo que desconocemos. Entonces, ahí es importante, ¿listo? Entonces, no podemos nosotros decir si no entendemos, si no la conocemos, ¿cómo la vamos a aplicar? Y en eso reside nuestra fortaleza. El tercer punto, la tercera tierra o el tercer terreno es entre espinos. Entonces, parte de la semilla dice que cayó entre los espinos, estos crecieron y la ahogaron. Explicación para discípulo. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces, tercer propósito de las escuelas EFI, mostrar la verdad, ¿sí? Una vez el pastor dio una enseñanza acerca de la realidad y la verdad, ¿cierto? Nosotros podemos ver una realidad donde decimos el dinero me hace feliz, las comodidades me hacen felices, si cumplo estos sueños voy a ser feliz, pero realmente la verdad es que somos completos en Cristo, somos completos cuando realmente Dios está en nuestro corazón y comenzamos a cumplir los sueños que Dios ha puesto en nuestra vida. Entonces,
La verdad es que no debemos afanarnos, sino echar toda nuestra carga en el Señor. ¿Listo? ¿De qué sirve al hombre ganar todo el mundo entero, perdón, si al final pierde su alma? Entonces, esa es una de las cosas que debemos tener en cuenta. No podemos tener amor por el dinero, ni permitir que los afanes de la vida muchas veces son cumplir nuestros sueños, viajar, y todo esto quite lo que realmente el Señor tiene para nosotros. No hay mejor lugar donde podamos estar que en el verdadero propósito de Dios, porque Él es nuestro creador. ¿Listo? Y por último, la buena tierra. Entonces, esta es la misma explicación para los dos. Y dio fruto al 100, al cual 60 y al 30 por uno. Entonces, Dios está buscando que nosotros avancemos y que nosotros realmente cumplamos el propósito de Dios en nuestra vida, que nosotros a diario estemos cambiando hábitos, estemos modificando lo que nosotros tenemos que está mal, nutriéndonos de la palabra de Dios para llegar a ser más como Cristo. Eso es lo que cada uno debe proponerse en su vida. Y algo muy bonito es que en cuanto a los árboles, traído acá, dice, como su raíz, dice que los árboles más altos del mundo por lo general crecen juntos en el bosque y se apoyan unos a otros. Como sus raíces se entrelazan, varios árboles juntos son capaces de resistir una tormenta mucho mejor que un árbol solitario en una pradera. Entonces, esto es aplicado también para nosotros. Realmente nosotros crecemos juntos. Nosotros solitos por allá, pues allá nos van a llevar los del mundo, bueno, se va a quitar la palabra. Pero cuando realmente tenemos hermanos que nos fortalecen en la fe, nosotros podemos crecer y soportar las tormentas. ¿Listo? Entonces, ese era el mensaje para hoy. Entonces, es importante que nosotros lo escuchamos y lo entendamos y podamos mirar si realmente somos esa buena tierra. Quiero terminar con algo, y es una profecía, lo voy a leer así rapidito, que me pareció muy bonita, de Kenneth Hagin, y él dijo en 1982, dice, yo lo escuché y pues quiero compartirlos. ¿Qué sonido es ese? ¿Qué es el sonido que escucho? Es el sonido de los pies que están yendo con las buenas nuevas. ¿Quiénes son los que hacen ese sonido? Marchando mientras van, vienen pisando, son aquellos elegidos por el Señor, llamados por el Señor, equipados por el Señor, son aquellos que conocen a su Señor, son aquellos que conocen su palabra, conocen su nombre, son aquellos que conocen su nombre todopoderoso, el nombre de Jesús, son aquellos que saben cómo tomar ese nombre y romper el poder de la oscuridad sobre las vidas, las mentes, los cuerpos, los espíritus de los hombres, haciéndolos libres. Sí, son aquellos que tienen el mensaje de liberación, el mensaje de sanidad, el mensaje de victoria, el mensaje de Dios. A donde van, ellos van hasta los últimos lugares de la tierra. Ellos van donde una mano vacía está levantándose para pedir ayuda. Ellos van donde los hambrientos claman por ese pan de esta vida y están hambrientos por el verdadero pan de vida. Están gritando por ayuda. Ellos están yendo por el mundo para contar su historia, para proclamar el mensaje, para hacer el trabajo que Dios los ha mandado a hacer. Y esos somos nosotros. Amén. Entonces, amado Dios, te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel, porque tú eres bueno, porque sabemos, Señor, que esa palabra que fue sembrada por cada maestro en cada clase, Señor, está ahí en el corazón de cada graduando en este día, Señor, y sabemos que dará fruto a su tiempo. Sabemos que somos de los que avanzan, Señor, somos de los que prosiguen a la meta, Señor, a ese supremo llamamiento. Somos, Señor, de los que van de gloria en gloria, Señor, los que van, Señor, a donde hay necesidad, los que tienen el mensaje de salvación, los que conocen a su Dios, los que conocen a su Señor, los que tienen raíces fuertes, Señor, aquellos
Señor, que no se dejan vencer, Señor, cuando vienen las tormentas, cuando vienen las dificultades. Hoy oro, Señor, por aquellos que me escuchan desde sus casas, Señor, para que tú les fortalezcas, por aquellos, Señor, que se han apartado de los demás, Señor, de su iglesia, de tu iglesia, Señor, para que se vuelvan a ti, Señor. Padre, sabemos que en medio de cada dificultad y en medio de cada proceso tú estás obrando, y oro, Señor, para que cada día sean más discípulos formados en el conocimiento de tu palabra, que podamos entender tu propósito y entender tu camino. Te bendigo y te alabo en el nombre de Jesús. Amén. A continuación, me permito presentar a todos ustedes, a los maestros que nos acompañan el día de hoy de las escuelas de formación EFIP. Nivel 1, el maestro José Mosquera, Mi Nueva Vida. Nivel 2, Creciendo en mi Fe, al maestro Gustavo Ospina. Nivel 3, Desarrollando el propósito de Dios, a la maestra Diana Beltrán. Nivel 4, Líder de Excelencia, parte teórica, a la maestra Nubia Aguilar. Coordinadora de la escuela EFI, Lady Beltrán. Coordinador suplente de las escuelas, Osvaldo Ramírez. Muchas gracias a todos por su presencia, muchas gracias, profesores, por todo lo que durante este tiempo han realizado a través de los medios para llegar a este tiempo tan maravilloso con nuestros graduandos. Ponernos de pie, disponernos a escuchar los himnos. El himno nacional de la República de Colombia y el himno de Villavicencio, entonces vamos a disponer. Himno nacional de la República de Colombia. Oh, gloria in excelsis
hermosa estampa tropical son los divinos paisajes de mi tierra. Con mucho orgullo tú eres majestad y capital de la tierra llanera. Villavicencio, luces con honor a tus centauros con sus lanzas fieras, que son guardianes y velan soberanos toda tu extensa tierra ganadera. Naciste al mundo en el siglo XIX, fuiste fundada en la década del 40. Cuando tus padres venían de la cordillera, te bautizaron cual caño gramalote. La fuerza brava de tu raza guerrera se ha levantado majestuosa dominante. Cuando incendiada te erguiste altanera, y hoy eres casa de todo visitante. Villabola bella, tú eres la postal viviente, preciosa gema de Colombia entera. En el oriente se esconde un tesoro y tú eres puerta de esa gran riqueza. Tus parques y tus avenidas preciosas hacen de ti un romance. Por eso hoy luces con el resplandor de gran estrella en los llanos orientales. el Guayaquil que corre en tu costado es lenitivo en las tardes veraneras. Y te arrodillas rindiendo un homenaje a Cristo Rey, el cerro que veneras. Te adormitas en las noches despejadas para que te vigile un firmamento de estrellas. Y tus sueños los arrullen complacidas arpas que tañen tu música llanera. Iglesia Cruzada Cristiana, Árbol de Vida, Región Llanos Orientales, hace constar a Germán Gaviria Chaparro, que asistió y aprobó la escuela de Mi Nueva Vida. Mayra Alejandra Pérez asistió y aprobó la Escuela Desarrollando
López asistió y aprobó la Escuela Teórica de Líder de Excelencia nivel 4. Bueno, felicitaciones, un fuerte aplauso para los alumnos. Y también invito a nuestro pastor Alexander Colorado. Damos gracias a Dios por este tiempo en el cual nos hemos gozado. Qué bueno ustedes que han pasado o han dado un paso más en ese proceso de formación. A través de la enseñanza que vieron hoy, sabemos que hay un propósito de parte de Dios y que las escuelas de formación cumplen ese propósito. Muy bonita la enseñanza, ¿cierto? ¿Y les habló? Ok. Y eso para nosotros debe ser también un reto, no quedarnos en una tierra solamente recibiendo y no dando fruto. Nuestro propósito es dar ¿qué? Fruto, porque somos como árboles plantados. ¿Y un árbol plantado qué tiene? ¿Qué característica tiene? Que tiene una muy buena raíz, que crece fuerte y que da fruto. Y el fruto nunca se va a secar, ¿oyó? El árbol nunca se seca tampoco. Dice que aunque la hoja caiga, ¿cierto? El árbol va ¿qué? A reverdecer. ¿Está claro hasta allí? Vamos a orar dándole gracias a Dios y vamos a orar por sus vidas. Padre, te agradezco primeramente porque nos das el privilegio de congregarnos con un propósito, y es celebrar primeramente tu nombre, pero también, Señor, celebrar que cada alumno, cada estudiante de escuela EFI ha dado un paso más en su desarrollo, en su crecimiento. Cada maestro ha sembrado una semilla en ellos, ha aportado para ese crecimiento en cada uno de estas vidas. Hoy te pido, Señor, que te glorifiques en cada uno, que sus corazones sean buena tierra, que sus corazones se atrevan a retarse más, a crecer en la fe, a no quedarse solamente con lo que han aprendido, sino que en su corazón haya una necesidad de escudriñar y que ellos puedan, Señor, avanzar en este proceso, para luego verlos a ellos como maestros, para que sigan enseñando a otros. Eso hace parte del buen fruto. Te doy gracias por su vida y entregamos este tiempo y declaramos una iglesia de bendición y de abundancia en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y desen un aplauso a ustedes, por favor. En Árbol de Vida sembramos con generosidad para extender el reino de los cielos. Te invitamos a hacer tus donaciones a la cuenta de ahorro a la mano 032 087 72 394 o al número DaviPlata 320 877 2394. Dios ama al que da con alegría.